Buen día, estudiantes del tema de agua. Hoy vamos a ver la parte de los estados físicos. En cuanto a las propiedades del agua, vamos a ver que una vez que nosotros dibujamos la estructura de Lewis del agua, propiamente de la molécula, nos va a quedar algo como lo que vemos aquí abajo. El oxígeno, con hibridación sp3, que está enlazado a hidrógeno a través de enlaces covalentes sencillos. Y además sobre el oxígeno vamos a tener dos pares de electrones que son pares de electrones no enlazantes. Recordando nosotros lo que son los principios de la geometría molecular, que está basada propiamente en lo que es la estructura de Lewis, vamos a ver que esto que está aquí, este dominio no enlazante y este otro dominio no enlazante que tenemos aquí, veamos esta moleculita que estamos dibujando abajo, ejerce un efecto de repulsión sobre estos enlaces que estoy subrayando en color rojo. Esta molécula que vemos aquí arriba en la parte superior izquierda, esta molécula que está aquí, es la molécula de agua con la geometría molecular, o sea, la geometría simplificada, que aquí le podemos poner inclusive los pares de electrones a la molécula del oxígeno encima. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros vamos a tener dentro de la molécula del agua un arreglo tetraédrico. Ese arreglo tetraédrico va a estar inclusive deformado, el tetraedro perfecto va a estar deformado por estos pares no enlazantes que están aquí. Al ser esos pares no enlazantes que están ahí, una deformación sobre este ángulo de enlace, va a hacer que este ángulo de enlace nos pase del ángulo de enlace inicial, que era 109,5 para un tetraedro perfecto, nos lo deforme hasta un 104,5. Lo cual no parece tan importante hasta que empezamos a ver toda la aplicabilidad que tiene el hecho que el agua tenga este ángulo de enlace. Entonces eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué es lo que tenemos que saber ahorita? Simplemente que el agua adopta un arreglo tetraédrico, simplemente como lo vemos aquí, ¿verdad? En esta siguiente diapositiva que está aquí, o más bien en esta siguiente figura que está aquí, que estoy subrayando en color azul, y además que tiene un ángulo deformado. Además el agua también vamos a ver, vamos a borrar esta moleculita que está aquí abajo, que el agua tiene la capacidad desde el punto de vista químico de donar pares de electrones y además de aceptar estos en estos enlaces que están aquí. Al poder donar este átomo de hidrógeno y poder aceptar este átomo de hidrógeno aquí en este par de electrones que se encuentra en el mismo oxígeno, eso crea, que lo estamos subrayando aquí en color rojo, la posibilidad de crear este tipo especial de enlace que le llamamos un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno. Recordemos que las moléculas que son capaces de formar puentes de hidrógeno son aquellas que tienen pares de electrones libres sobre átomos bastante electronegativos, que nosotros vamos a considerar estos átomos como el oxígeno, como el nitrógeno, como el flúor principalmente, que tienen pares de electrones libres capaces de funcionar como aceptores de hidrógeno. Y además esas mismas moléculas que tienen hidrógenos capaces de donar esos hacia otros aceptores como este que está aquí. Entonces el agua va a tener ambas cosas, va a tener la capacidad de donar puentes de hidrógeno, donar hidrógenos para la formación de puentes, ya que tiene hidrógeno enlazado a oxígeno, y además va a tener la posibilidad de aceptar estos puentes de hidrógeno por tener esos pares de electrones libres que están aquí para aceptar ese hidrógeno. Entonces el agua va a poder formar 1, 2, en este caso 3 y hasta 4 puentes de hidrógeno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Por cada una de las moléculas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las fuerzas más importantes que se van a presentar dentro de una cantidad de agua van a ser los puentes de hidrógeno, que si bien es cierto por definición no son las fuerzas más fuertes de todas, pero sí van a ser las fuerzas más importantes dentro de lo que, no son las más fuertes de todas, pero sí van a ser fuerzas muy importantes dentro de lo que es el agua. Entonces aquí en esta siguiente imagen que está aquí vamos a ver eso. Vamos a ver que el agua dona a través de este dipolo positivo que está aquí, dona un puente de hidrógeno acá, dona otro puente de hidrógeno acá y además en estos que voy a subrayar en color rojo, recibe puentes de hidrógeno de acá, recibe puentes de hidrógeno de acá. Entonces todos esos enlaces de hidrógeno van a hacer o van a acarrear múltiples cantidades de consecuencias. La primera va a ser esta que vamos a ver de este lado.
Veamos que cada uno de estos compuestos de hidrógeno del grupo 6 de la tabla periódica, que aquí recordemos que no podemos utilizar la palabra hidruro, aunque el material bíblico de texto la trae, pero aquí la palabra hidruro no es adecuada, puesto que el hidrógeno no está funcionando como un anión, ¿verdad? Eso es algo importante que tenemos que aclarar, que en el material, en el libro de texto viene, pero bueno, a veces se utilizan nomenclaturas que tal vez no responden tanto de forma sistemática, pero bueno, recordemos que esos son compuestos de hidrógeno del grupo 6. Entonces vamos a tener aquí el selenuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el telururo de hidrógeno y pues bueno, este otro compuesto, ¿verdad? Que es el mismo pero con polonio. Veamos aquí que tanto la temperatura de fusión como la temperatura de ebullición de cada uno de estos inclusive es muy cercana a cero. Si nosotros nos guiamos solamente por las fuerzas dipolo-dipolo y también por las fuerzas de London, vamos a ver que en la medida que nosotros vamos bajando la fuerza intermolecular, o más bien vamos bajando la masa, la masa molecular, vamos a ver que esas fuerzas van a ir disminuyendo, que es lo que nosotros vemos al pasar del polonio al telurio, al selenio y al azufre, ¿verdad? Que cada uno, en el momento que vamos a empezar a bajar esa masa molecular, en el momento donde nosotros vamos bajando, vamos a ver que va a haber menor posibilidad de formar esas fuerzas de London. Entonces, al haber menor fuerzas de London posibles, vamos a esperar que inclusive en una molécula más pequeña que el sulfuro de hidrógeno, que sería el agua, pasemos de una temperatura de ebullición que estaría más o menos por acá, a otra temperatura de ebullición inclusive más baja. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente guiándonos por fuerzas de London, el agua en vez de congelarse a 0 grados, se debería congelar a menos 95 grados. Solamente para el caso sucede lo mismo para la temperatura de ebullición. El agua en vez de hervir a 100 grados, debería hervir a menos 72 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si no existieran los puentes de hidrógeno, el agua se congelaría a menos 95 y herviría a menos 72. Entonces, a todas las condiciones ambientales en las cuales nosotros vivimos, el agua debería estar siempre en estado gaseoso. Eso no, evidentemente no permitiría la vida, o por lo menos no permitiría la vida desde el punto de vista como nosotros la vemos. ¿Y por qué sucedería eso? Porque el agua, recordemos que en el mejor de los casos, o una de las mayores funciones del agua es funcionar como un disolvente. Entonces, al no tener agua líquida, la función disolvente, la función estructural propiamente del agua dentro de lo que son las células y dentro de todo el metabolismo, tanto vegetal como animal, no se podría dar. Entonces, gracias a esos puentes de hidrógeno, a esa atracción propiamente que se da dentro de la matriz del agua, ¿verdad? Propiamente dentro del agua, gracias a todas esas fuerzas es que va a existir suficiente atracción para que se necesite mucha energía para vaporizar agua y en vez de vaporizarla a menos 72 grados, nosotros la logremos vaporizar hasta los 100 grados. Lo mismo sucede para el caso de calentar, para el caso de congelarla, que en vez de congelarla a los menos 95 grados, nosotros la podamos congelar hasta los 0 grados y tengamos esa gran escala de 0 a 100 en el cual, a condiciones de una atmósfera, el agua pueda comportarse de forma líquida, lo que obviamente nos da lo que es la definición de la escala centígrada, ¿verdad? Propiamente para la medición de las temperaturas y tengamos un amplio rango, de 100 grados centígrados para movilizarnos dentro de lo que es el agua líquida. Entonces, gracias a los puentes de hidrógeno es que podemos tener agua líquida propiamente dentro de lo que es la composición de los alimentos y obviamente de los vegetales y de los animales. Además, aquí vamos a ver este arreglo tetraédrico que acabamos de mencionar anteriormente. Este arreglo tetraédrico que lo acabamos de mencionar va a hacer que el acomodo que adopte el agua una vez que se empieza a solidificar sea particular realmente. Además, ahí, ahorita lo vamos a ver más adelante, va a tener influencia también esto que estamos viendo aquí, que es este ángulo de 104.5 grados. Entonces, cuando el agua se empieza a congelar, se da lo siguiente. Se empieza a dar la formación de una vez de mayor y mayor y mayor cantidad de puentes de hidrógeno. Recordemos que en la mayor
las fuerzas intermoleculares van a depender en gran medida de lo que es la temperatura de la sustancia. En la medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, las fuerzas intermoleculares, obviamente el líquido, ¿verdad? O la sustancia que nosotros estemos considerando va a absorber mayor cantidad de energía, la cual, en la mayor de los casos, esta energía va a traducirse en lo que es energía cinética al nivel molecular, y eso se traduce, ¿verdad?, en movimiento o en vibración de las moléculas. Entonces, en la medida que nosotros aumentamos la temperatura, por ejemplo, del agua, las moléculas se empiezan a mover más rápidamente. En el momento donde las empezamos a mover más rápidamente, todos esos puentes de hidrógeno se empiezan a romper, o empiezan a dejar de existir, o empiezan a desfavorecerse más bien. En el caso, cuando hacemos lo contrario, más bien vamos bajando la temperatura y empezando a congelar, todos esos puentes de hidrógeno, en vez de desaparecer, empiezan a aparecer. Entonces empieza a dar la formación de todos esos enlaces a nivel de las moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que nosotros vamos enfriando, se va dando el acomodo de las moléculas en estructuras más ordenadas, y se empieza a formar esto que está aquí, que es el arreglo que tendría el agua cuando nosotros tenemos hielo congelado, agua congelada, ¿verdad?, o agua sólida, que le llamamos hielo. Entonces, veamos estas moléculas que están aquí. Van a tener un arreglo tal que dentro de ellas van a quedar espacios. Esos espacios no son vacíos, esos espacios tienen aire. Esos espacios los voy a subrayar mejor con azul, porque se ven más bonitos y se distinguen más en el video. Esos espacios que quedan aquí adentro crean lo siguiente, que el momento que nosotros tenemos hielo, este hielo, si bien está constituido por agua, va a tener aire por dentro. Igual que cuando nosotros inflamos un flotador, ¿verdad? Y se lo ponemos a un chiquito para que no se ahogue en una piscina, ¿verdad?, que tiene aire por dentro. Entonces, este aire por dentro, ¿qué va a hacer? Que la densidad del hielo disminuya respecto a la densidad del agua. Y esa es la razón por la cual el hielo, a pesar de ser un sólido, que se supone que los sólidos tienen una gravedad, ¿verdad?, una densidad más bien mayor que la de los líquidos, pero esa va a ser una de las principales características del agua. En el momento donde se da ese acomodo, queda aire atrapado dentro de esas estructuras que ya subrayamos, ¿verdad?, que estamos volviendo a subrayar aquí, y esto hace que la densidad sea menor y el hielo logre flotar dentro de la superficie, sobre la superficie del agua. Entonces, el agua es uno de los pocos líquidos que por ese tipo de comportamiento, por ese tipo de configuración que adopta la molécula que se adopta a nivel molecular, va a tener la posibilidad de flotar sobre la superficie, simplemente porque el acomodo ya cristalino le favorece para que se dé este tipo de fenómenos. ¿Qué posibilita esto? Eso posibilita cantidades enormes, ¿verdad?, de cosas, de la cual aquí tenemos una. Cuando se da el congelamiento de los lagos en un invierno muy fuerte, ¿qué es lo que se congela? La parte superficial del agua, la capa de hielo que se forma aquí. Esta capa de hielo que se forma aquí, si el agua no flotara en la superficie gracias a este acomodo molecular, en vez de empezar a congelarse el agua o formarse hielo sobre la superficie, el hielo se empezaría a formar debajo, ¿verdad? Si fuera igual que la mayoría de los demás líquidos. Se empezaría a formar hielo abajo, iría creciendo hasta el punto de que congele todo lo que hay en el lago. Empezando por estos peces, este pez que está aquí quedaría congelado, y obviamente por una cuestión de presión y por múltiples razones fisiológicas, el pez moriría, igual que la mayoría de los organismos que se encuentran dentro del lago, se moriría. Entonces, ¿qué posibilita esto? Que cuando se empieza a dar inviernos, ¿verdad?, fuertes de este tipo, se congele la parte superficial, ¿verdad? Y esta parte que está aquí abajo, al funcionar inclusive el hielo como un aislante térmico, el frío extremo que está aquí arriba de menos 10 grados no logra penetrar dentro de lo que es el frío que está aquí abajo. Entonces, aquí abajo los peces podrían sobrevivir a temperaturas mayores gracias a esa capa de hielo. Entonces, se forma una capa de hielo que estructuralmente se da gracias al acomodo que tiene la molécula del agua, que está obviamente favorecido por los puentes de hidrógeno y por la estructura del tetraedro que se forma, y obviamente este tetraedro al mismo tiempo está influido gracias a este ángulo de 104.5, y eso es lo que favorece que se puedan dar fenómenos como este y que propician la vida dentro de lo que es el planeta.
Además, otras propiedades que se dan gracias a estos puentes de hidrógeno son las siguientes. Al haber tanta interacción entre una molécula del agua y la otra, la separación de estas moléculas de agua es complicada. O sea, realmente se necesita mucha energía para lograr separar una molécula de agua de la otra. O sea, pasar esta a fase vapor. Entonces, aquí lo que vemos en este caso, en esta gráfica que está aquí, es una curva de calentamiento. Recordemos que dentro de la curva de calentamiento vamos a tener calor sensible, ¿verdad? Que es el calor que va subiendo. Vamos a empezar aquí desde este punto azul. Este punto azul que yo estoy dibujando aquí abajo, ¿verdad? Lo voy a señalar bien. Este punto azul es hielo a menos 25 grados. Si yo empiezo a calentar ese hielo, empieza ese hielo a cambiar su temperatura a menos 24, menos 23, menos 22, hasta llegar a 0 grados, que es la temperatura de fusión del agua. Ese calor sensible, o sea, que cambia la temperatura, ese calor sensible es el calor que ocupamos al pasar de hielo hasta empezar a pasar a hielo a 0 grados. En el momento donde pasamos a 0 grados, empezamos a seguir calentando. Este calor que estoy agregando aquí es el calor latente o el delta H de fusión. O sea, es el calor que yo necesito agregarle al hielo para pasar desde su estado sólido hasta su estado líquido, lo que le llamamos el delta H de fusión. Veamos que el delta H de fusión no es tan grande como ahorita vamos a ver el siguiente delta H. Una vez que ya agarramos toda la molécula de hielo o toda la cantidad de hielo que teníamos y la pasamos a agua, ¿verdad? Por delta H de fusión, seguimos calentando y el agua va a pasar de 0 grados a llegar a 25, a llegar a 50, a llegar a 75 y hasta llegar a 100 grados, ¿verdad? Si nos encontramos en una atmósfera. Y el agua se va a posicionar aquí. Y posteriormente, todo el calor que agreguemos, ¿verdad? El calor está en el eje X. Todo el calor que agreguemos va a ser utilizado para pasar desde agua líquida, que todavía se encuentra en un estado condensado, hasta agua en el estado vapor. Una vez que todo el agua se haya vaporizado, que es lo que ocurre aquí en E, ahora sí el vapor de agua va a seguir subiendo sobre los 100 grados centígrados. ¿Qué nos dice a nosotros eso? Lo siguiente. Esto que está aquí es el delta H de fusión, que ya lo vimos. Esto que está aquí es el delta H de evaporación. O lo mejor, un término más bonito, el delta H, bueno, sí, evaporación, digámosle. El delta H de evaporación siempre va a ser mayor que el delta H de fusión. ¿Por qué? Porque el delta H de evaporación, bueno, lo vamos a volver a subrayar, ¿verdad? Que es esta línea que está aquí, va a ser más larga que el delta H de fusión porque se requiere no simplemente de romper ese acomodo del sólido, que era lo que pasaba al pasar nosotros desde hielo a líquido, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo es aumentando la entropía, bueno, aumentando lo que es el desorden o rompiendo la estructura cristalina del hielo, sino que en el delta H de evaporación, ¿verdad? Que es esta línea grande que vemos entre D y E, esta línea que acabamos de subrayar aquí. En el delta H de evaporación lo que ocupamos es separar por completo las moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua necesita demasiada cantidad de calor, una cantidad bastante alta de calor, inclusive veamos pasar desde aquí de calor hasta aquí de calor en todo este rango que está aquí de calor para lograr pasar desde su estado líquido hasta su estado sólido, hasta su estado gaseoso más bien. Entonces, como el agua requiere tanta cantidad de calor, ese es el principio que se utiliza o que el cuerpo utiliza cuando una persona suda. Cuando una persona suda empieza a botar agua. Esta agua empieza a requerir calor propiamente del cuerpo, obviamente empieza a sacar calor del cuerpo, enfriando el cuerpo para lograr pasar el calor desde la fase líquida hasta su fase vapor. Entonces esa es una de las razones por las cuales el cuerpo a través del sudor logra disipar tanto calor. Y además nosotros también podemos ver que este delta H de fusión también es importante. Inclusive vamos a borrar un poquito porque esta gráfica ya está muy rayada. Y se ve, casi no se distingue lo que estamos haciendo. Este delta H, ahora sí, este delta H que se encuentra aquí de fusión, que lo vamos a volver a subrayar ahora sí, nuevamente en azul, entre el punto B y el punto C, es lo que hace que nosotros al tener hielo lo podamos utilizar para enfriar o podamos utilizar el agua fría para enfriar.
o el agua fría como un condensador, ¿verdad? Que es lo que vemos aquí abajo, un famoso condensador de laboratorio. ¿Por qué podemos utilizar esta agua o el agua fría para poder enfriar las cosas, ¿verdad? O para poder inclusive utilizar el hielo para enfriar las bebidas, porque el de este delta H también es importante, el delta H de fusión. Entonces nosotros gracias a esos puentes de hidrógeno o gracias a ese amarre que hay entre una molécula de agua y otra molécula de agua, es que nosotros vamos a poder favorecer eso, ¿verdad? Necesitar suficiente calor para evaporar el agua y necesitar, o más bien que el agua nos absorba suficiente calor cuando ella se encuentra fría. Además, el agua tiene algo también muy importante que es el dipolo. Aquí vamos a dibujar abajo una molécula de agua que ya la habíamos dibujado anteriormente. Esta molécula de agua, por una cuestión de electronegatividad, va a tener una gran densidad electrónica aquí y una densidad electrónica bastante pobre aquí. Recordemos que obviamente el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, ¿verdad? Entonces lo que es la tabla de electronegatividades de Pauli. Entonces vamos a tener que toda esta parte que subrayamos abajo para los hidrógenos va a tener un dipolo positivo fuertemente marcado. Esta parte del oxígeno por electronegatividad y también por presencia de grupos libres, ¿verdad? O de pares de electrones libres va a tener un dipolo negativo fuertemente marcado. Eso quiere decir que el agua es una molécula extremadamente polar. Al ser una molécula extremadamente polar va a poder ser utilizada en un microondas. ¿Qué hace el microondas? Simplemente empezar a tener un magneto, ¿verdad? Que va a empezar a rotar fuertemente. Obviamente al hablar de un magnetismo vamos a tener que una parte es positiva y otra parte es negativa. Al empezar a rotar fuertemente, positivo y negativo dentro de lo que es el microondas, cada una de estas moleculitas que tienen una parte positiva y una parte negativa que son atraídas propiamente por el magneto del microondas, igual que un imán, la parte positiva atrae a la negativa, la parte negativa atrae a la positiva, ellas también van a empezar a rotar, que es lo que se ve en esta caricatura que tenemos aquí adentro, ¿verdad? El microondas, ¿verdad? Con su parte negativa y positiva, más bien el microondas va a hacer que este oxígeno, ahora sí, que es su parte, que tiene su parte, o que tiene interacción con su parte positiva, o la parte positiva del microondas, y este hidrógeno que tiene interacción con la parte negativa del microondas va a empezar a rotar. Entonces la molécula va a empezar a dar vueltas. Al empezar a dar vueltas tan rápidamente, toda esa energía acumulada a través del movimiento se va a traducir en energía en forma de calor y esa es la forma como el microondas va a tomar un compuesto que tiene agua, ¿verdad? Un alimento que tiene agua, una molécula polar como el agua, y va a empezar a calentarlo, ¿verdad? Simplemente lo que hace el microondas es empezar a darle vuelta a cada una de las moleculitas de agua que están en el microondas hasta el punto de que las va a traducir, ¿verdad? Ese movimiento en calor. Y aquí de esta parte, en esta siguiente diapositiva, vemos algo que también es extremadamente importante antes de empezar a ver las aplicaciones del agua, que es la capacidad que tiene el agua para lograr disolver compuestos iónicos. Todos los líquidos, acetona, etanol, cloroformo, cualquier líquido que nosotros nos podamos imaginar desde el punto de vista químico, siempre va a tener capacidad o suficiente fuerza para lograr disolver compuestos iónicos. Lo que sucede es que esta fuerza no es la misma o jamás va a ser la misma, ¿verdad? Entre los diferentes líquidos. Entonces hay líquidos, por ejemplo, como el agua, que van a ser capaces, al tener un dipolo tan marcado, ¿verdad? Tan positivo y tan negativo, van a ser capaces de disolver esas cargas positivas y esas cargas negativas. Y a esos líquidos como el agua que tienen esa capacidad de disolver esa parte positiva y esa parte negativa, son líquidos que vamos a decir que tienen una constante dieléctrica lo suficientemente alta. Otros líquidos que no tienen esa posibilidad, como por ejemplo la acetona o el etanol, nosotros agarramos sal y la agregamos en acetona, ¿verdad? En quitasmalte y no la logramos disolver, son líquidos que tienen una constante dieléctrica lo suficientemente baja. Entonces al tener el agua esas propiedades químicas tan fuertemente marcadas, lo cual podemos decir que se dan gracias a que el agua tiene una constante eléctrica lo suficientemente alta, el agua es capaz de disolver el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el cloruro de litio y un montón de compuestos del grupo 1, ¿verdad? La tabla periódica, por solubilidad. Pero no es capaz inclusive de llegar a disolver otros compuestos como el sulfato de bario, como podría ser el caso del sulfato de plomo, del cloruro de plata.
Eso simplemente por una cuestión de solubilidades, ¿verdad? Pero toda esta solubilidad siempre va a estar influida propiamente por la alta constante eléctrica que va a tener el agua. Entonces, aunque nosotros no vamos a entrar en grandes detalles, pero dentro de lo que es el cálculo de la constante eléctrica y lo que es la propiamente cálculos relacionados a este tipo, sí vamos a recordarnos de que la capacidad de solventar perdón, de solvatar más bien, o la capacidad de solubilizar iones negativos, o sea, aniones, que lo vamos a subrayar aquí con color azul, aniones, ¿verdad? Como este que estoy poniendo aquí, o cationes como el sodio, va a estar influida tanto por la carga de ellos, por la temperatura del agua, pero sobre todo por el alta constante eléctrica que este va a tener. Y eso es algo que nosotros vamos a ver más adelante, que también es algo sumamente importante. Dentro de los estados físicos del agua, los estados físicos del agua vamos a tener, todos conocemos que el agua existe en forma de hielo, existe en forma de agua y existe en forma de vapor. Esto que tenemos aquí es lo que le llamamos un diagrama de fases para el agua. En el caso del agua, el diagrama de fases tiene la particularidad de que esta rayita o este límite aparece acostado hacia la izquierda. Entonces, este diagrama de fases del agua se interpreta de la siguiente forma. Si yo tengo tanto de presión a una, bueno, aquí tenemos esta rayita roja, nos dice la presión a una atmósfera, o sea, la presión atmosférica a nivel del mar. A esa presión atmosférica a nivel del mar, si yo me sitúo aquí, estoy a los 0 grados. ¿Qué quiere decir? Que estoy empezando a pasar de agua a hielo. Si sigo enfriando, me voy a mover para acá. Siempre hacia abajo de los 0 grados a una atmósfera que voy a tener hielo. Por encima de los 0 grados a una atmósfera que voy a tener agua. Hasta llegar a cuál temperatura, obviamente, a los 100 grados, que es donde el agua hierve. Y para adelante que voy a tener vapor. Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros un diagrama de este tipo? O sea, un diagrama de fases. El diagrama de fases nos da a nosotros los diferentes estados al cual se va a encontrar el agua, ¿verdad? O cualquier sustancia, pero en este caso el agua, los diferentes estados a los cuales se va a encontrar el agua, tanto a las diferentes presiones como a las diferentes temperaturas. ¿Qué es una de las cosas que tenemos que ver aquí? Los cambios de estado. Pasar de agua a vapor, ¿verdad? Que es el cambio de estado cuando nosotros venimos y empezamos a agarrar un alimento, por ejemplo, que queremos deshidratar una uva y pretendemos deshidratar esta uva simplemente calentándola. Entonces, ocupamos temperaturas, siempre más por lo general vamos a estar para arriba de una atmósfera, vamos a ocupar temperaturas para arriba de los 100 grados para lograr pasar, vean que pasamos inclusive desde los 100 hasta los 374 grados, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar temperaturas mayores a los 100 grados para lograr quitar el agua simplemente calentando, o sea, deshidratar calentando algo, evaporando del agua. Esto no es muy favorable, ¿por qué? Porque si yo empiezo a calentar un alimento por encima de los 100 grados, pretendiendo quitarle el agua en forma de vapor, ¿qué es lo que voy a hacer? Si es cierto, le voy a quitar el agua, pero también todo lo que es el contenido de proteínas por encima de los 100 grados, yo los voy a dañar. Voy a dañar las proteínas, voy a dañar inclusive gran parte de la proteína, ¿verdad? Que se me va a desnaturalizar. Más adelante vamos a ver qué es desnaturalización en otro capítulo posteriormente. Se me va a desnaturalizar la proteína, toda la parte enzimática se me va a ver afectada, todo lo que es una gran parte de las vitaminas, que ya lo dijimos, una gran parte de lo que son los pigmentos van a cambiar de color. En fin, una gran cantidad, si pretendemos sacar agua de esta forma, una gran cantidad de esos compuestos se van a ver afectados. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tomamos el alimento que tiene el agua líquida. Eso es muy importante y es uno de los principios de la química de los alimentos moderna que más tenemos que dominar. Entonces veamos esto con mucha atención. Tomamos el alimento que tiene el agua, enfriamos y enfriamos y enfriamos dentro de un aparato, puede ser un congelador inclusive. Enfriamos hasta tener agua en forma de hielo, así como yo lo estoy haciendo con esta rayita roja que estoy dibujando. Donde nosotros venimos y enfriamos, metemos después el alimento que tiene hielo, lo metemos dentro de este aparato que está aquí, que tiene esta muchacha aquí, ¿verdad? O esta persona, ¿verdad? Que tiene este aparato aquí, que se llama un liofilizador. ¿Qué hace ese liofilizador? Agarrar ese alimento que ya tiene hielo y bajarle la presión por completo.
Entonces nos moveríamos en esta siguiente dirección. Una vez que ya le quitó la suficiente presión que hace, él calienta el alimento o calienta la muestra muy rápidamente y la pasa por aquí a vapor. Entonces vean que ni siquiera pasamos por el agua, sino que pasamos directamente desde el hielo hasta vapor, en un cambio de estado que le llamábamos como sublimación, ¿verdad? La famosa sublimación. Entonces veamos que la ruta de la liofilización agarra el agua, la convierte en hielo, baja la presión y de un solo la pasa a fase de vapor. Esta que está dibujada aquí en rojo es la ruta de la liofilización. ¿Qué ventajas tiene la ruta de la liofilización? Cualquier cantidad de ventajas. Primero, vean que ni siquiera estamos calentando a temperaturas tan altas. Entonces no vamos a tener que desnaturalizar ninguna proteína, no vamos a empezar a modificar el contenido de vitaminas, a empezar a cambiarle el color a los pigmentos e inclusive nosotros, imaginemos, si nosotros tenemos un alimento, vamos a borrar un poquito aquí abajo para tener campo para poderlo dibujar. Si nosotros tenemos un alimento que lo vamos a dibujar en color negro, pedazo de, no sé, cualquier alimento, imagínese usted lo que quiera, que tiene agua por dentro, esa agua que nosotros la vamos a empezar a quitar, si nosotros la quitamos simplemente por evaporación o simplemente empezando a evaporar el agua, ¿verdad? O a sacar esa agua líquida para evaporarla, es cierto, vamos a quitar esta agua calentando, pero una vez que esta agua sale, esta agua va a empezar, el alimento va a empezar a sudar, ¿verdad? Propiamente. Una vez que esta agua sale, el agua no va a salir sola, sino que va a traer disuelto además un montón de cosas. Recuérdense que muchos alimentos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, una carne no solamente tiene proteína estructural, no solamente tiene actina y miosina, ¿verdad? Que son las proteínas estructurales, sino que tiene un gran complejo de albúminas, una gran cantidad de proteínas que vienen disueltas. Además tiene sales, además tiene azúcares, en el caso de otros alimentos, ¿verdad? Entonces, todos esos azúcares, sales, todas esas proteínas que sí son solubles, se van a empezar a arrastrar y van a quedar afuera. El agua las va a empezar a sacar arrastradas y van a quedar afuera. ¿Cuál es la ventaja de la liofilización? Que en el momento donde nosotros pasamos el agua a hielo y el hielo pasa directamente a vapor, es cierto, el agua va a salir, pero ahí no va a empezar a arrastrar todas estas sales, todas estas proteínas y todos estos azúcares, ¿verdad? Entonces esa es una de las mayores ventajas que tiene la liofilización. No dañar térmicamente los alimentos, ni tampoco empezar a lixiviar todos esos compuestos que se encuentran dentro de ellos. Esperamos que todos esos contenidos relacionados con los estados del agua sean de su interés para su vida como estudiantes y como futuros profesionales.